Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 7. Estamos conformados por Alcibar Holguín, Burgos y Moreira Delgado. Vamos a hablar sobre lo que son las operaciones unitarias. Hola con todos, hoy voy a hablarles sobre un tema fundamental en la ingeniería, es la introducción a las operaciones unitarias. Este concepto es clave porque constituye la base del diseño y funcionamiento de casi todos los procesos industriales, especialmente en áreas como la ingeniería química, la ingeniería industrial, la ingeniería alimentaria y la ingeniería ambiental. Las operaciones unitarias se refieren a los distintos procesos físicos o químicos mediante los cuales las materias primas se transforman en procesos útiles. Este concepto se introdujo formalmente en el siglo XX, cuando los ingenieros buscaron una manera de unificar los principios físicos que explican los distintos procesos industriales. Incluso, Cave, Smith y Harriot en el año 2005 definieron las operaciones unitarias como etapas físicas de un proceso que implican la transferencia o transformación de materia y energía. Acá tenemos otro concepto de Coulson y Richardson. En 2002 explicaron que estas operaciones permiten separar los aspectos físicos de los químicos. Los facilita entre un análisis y diseño donde se pueda tener un control de procesos industriales. Podemos decir que las operaciones unitarias es un lenguaje universal de la ingeniería de procesos, ya que sin importar las industrias, todos los procesos pueden componerse en conjunto de operaciones básicas. Aquí tenemos un ejemplo entre tuberías, donde hablamos de las transferencias de movimientos. Cada tubería tiene un color distinto. Esto hace referencia a un fluido distinto. Y todo ese conjunto de tuberías podríamos hablar que es un conjunto de operaciones unitarias que hacen que sea un producto final o que garantice algún proceso bien hecho. En la ingeniería química existen algunos procesos industriales donde se podría separar las etapas en reacción química, en operaciones unitarias y estos ya queden sus productos como D y E. Para poder entender un poco más las operaciones unitarias, tenemos un concepto básico que es el balance de energía y de materia, que este concepto es una herramienta fundamental en la ingeniería de procesos que permiten cuantificar la entrada y la salida, asimismo en acumulación y transformación de materias y energías en un sistema determinado. Su correcta aplicación permite optimizar operaciones industriales, reducir costos, aumentar la eficiencia energética y minimizar impactos ambientales. Aquí un concepto donde hablamos siempre en clases, que es la ley de conservación de la materia, donde define que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esto hace un abanico de posibilidades para poder entrar en todos los procesos industriales. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la clasificación de las operaciones unitarias. Esta se divide en 6 grupos. El primer grupo es la transferencia de materia, que es el movimiento de un componente impulsado por diferencias de concentración, claves en la separación y transformación de sustancias. Se divide en destilación, que es una operación unitaria que separa los componentes de una mezcla líquida mediante la diferencia en sus puntos de ebullición. También tenemos lo que es la absorción, que es un proceso en el que un componente gaseoso se disuelve en un líquido con el que entra en contacto. También la absorción, que es el proceso en el cual las moléculas de una sustancia, ya sea gas o líquida, se adhieren a la superficie de un sólido, debido a las fuerzas físicas o químicas. También tenemos lo que es la desorción, que consiste en liberar un componente disuelto en un líquido hacia una fase gaseosa, generalmente mediante calentamiento. Y también tenemos lo que es la extracción, que es una operación que, unitaria en la que uno o varios componentes se separan de una mezcla sólida mediante el uso de un disolvente. El segundo grupo es la transferencia de energía, que es el movimiento de calor o trabajo entre cuerpos debido a diferencias de temperatura o de presión. Tenemos lo que es la conducción, que es el proceso en el cual la transferencia de calor a través de un material sólido sin que exista movimiento en el mismo. La convección, que es la transferencia de calor por medio del movimiento de un fluido, ya sea líquido o gas. Y la radiación, que es la energía térmica mediante las ondas electromagnéticas sin necesidad de un medio material.
Tenemos lo que es la evaporación, que es el proceso mediante el cual un líquido se transforma en vapor por su superficie, debido a la energía térmica que rompe las fuerzas de atracción. Aislamiento térmico es el conjunto de materiales o métodos que reducen la transferencia de calor entre dos medios o cuerpos de diferente temperatura. El tercer grupo es la transferencia simultánea de materia y energía, el cual consiste que intercambian tanto calor como masa entre dos fases o dentro de un sistema. Se divide en acondicionamiento de gases y enfriamiento del líquido, que es el conjunto de operaciones mediante las cuales se modifican las condiciones de temperatura, humedad o pureza de un gas o líquido. La cristalización es una operación unitaria de separación y purificación que consiste en formar cristales sólidos a partir de una disolución o fundido. También tenemos el secado, que es el proceso mediante el cual se elimina humedad, ya sea de un sólido o un líquido, mediante la transferencia de calor y la evaporación del agua. Y por último tenemos la liofilización, que es un proceso en el cual un material se congela y luego se elimina el agua mediante sublimación, pasando del estado sólido al gaseoso sin pasar por el líquido. Como cuarto grupo tenemos la transferencia de cantidad de movimiento, que es el proceso mediante el cual una fuerza se transmite a través de un fluido o entre superficies. Como por ejemplo tenemos la circulación interna de un fluido, que es el proceso en el cual un fluido se mueve continuamente dentro de un sistema cerrado, ya sea impulsado por bombas o diferencias de presiones. El fluido que circula a través de un sólido se refiere al proceso en el cual un fluido, ya sea líquido o gas, atraviesa un medio sólido poroso. La fluidización y transporte neumático es el proceso en el cual un fluido mueve y mantiene suspendidas partículas sólidas, permitiendo su mezcla o transporte a través de conductos. La filtración, como la misma palabra lo dice, es una separación mecánica en la que un fluido pasa a través de un medio poroso, ya sea un filtro, y este retiene las partículas sólidas y permite el paso del líquido. Como quinto grupo tenemos el sólido que se mueve en un fluido, que se refiere al proceso en el cual las partículas sólidas son transportadas o suspendidas dentro de un líquido o gas. La sedimentación es el proceso en el cual las partículas sólidas se separan de un fluido por acción de la gravedad, depositándose en el fondo del recipiente. Clasificación hidráulica es la separación de partículas sólidas en un líquido según su tamaño o densidad. La flotación este es el método de separación de partículas basado en su capacidad para adherirse a burbujas de aire y flotar. La centrifugación es el proceso en el que se acelera la sedimentación de partículas mediante la fuerza centrífuga, separando sólidos y líquidos con rapidez. Agitación y mezclado, operaciones que buscan homogeneizar sustancias, ya sean líquidos, gases o sólidos, mediante movimientos mecánicos o flujo de fluido. Como último, tenemos las operaciones complementarias, que son procesos físicos que apoyan y facilitan las produ- principales producciones, como la trituración y molienda, que es un proceso en el cual se reduce el tamaño de partículas sólidas mediante compresión, impacto o fricción, para tener un mejor manejo de la misma. El tamizado es la operación de separación de partículas sólidas según su tamaño, ya sea pasando por el material por una o varias mallas o cribas. Y por último, tenemos el mezclado de sólidos y pastas, proceso mediante el cual se combinan materiales sólidos o semisólidos para lograr una distribución uniforme de sus componentes. A continuación, mi compañero. Bien, ahora yo le voy a hablar acerca sobre el campo de la aplicación de las operaciones unitarias en la industria. Como primer punto tenemos en la industria alimentaria, el cual habla de la filtración y la evaporación. En la industria alimentaria la prioridad es que los alimentos sean seguros y de buena calidad. Como ejemplo tenemos el de los jugos de frutas. En las empresas como Del Monte de Fox, el jugo pasa por filtros que retienen fibras, semillas y restos de cáscara. Así obtenemos un jugo más suave, uniforme y agradable al gusto. En la imagen podemos ver una línea de producción industrial que influye en máquinas de filtración y evaporación. Como segundo punto tenemos las industrias farmacéuticas, el cual habla de la destilación y la cristalización. En las industrias farmacéuticas los procesos son aún más estrictos porque se trabaja con sustancias que se afectan directamente a la salud de las personas. En la imagen vemos un montaje de destilación
el líquido se calienta en el matraz, el vapor sube por el tubo, llega al condensador, donde se enfría y vuelve a convertirse en líquido ya separado. Como tercer punto tenemos en la industria petroquímica, el cual habla de la destilación fraccionada. La industria petroquímica es una de las más importantes porque nos proporciona combustibles y materias primas para plásticos, fertilizantes, detergentes, entre muchos productos. Un ejemplo de esto sería de que, como podemos ver en la imagen, es un diagrama de torres de destilación fraccionada, el cual cada bandeja de torre representa un nivel de separación, porque las sustancias con menor punto de ebullición suben más y se recogen en la parte superior, mientras que las más pesadas quedan en la parte inferior. Como cuarto tenemos en las industrias azucareras, el cual aquí es la cristalización y la centrifugación. La industria azucarera utiliza operaciones unitarias para transformar el jugo de caña de azúcar en azúcar comercial. Un ejemplo de esto es que lo vemos reflejado en el azúcar que compramos en el supermercado, ya que gracias a la cristalización y la centrifugación, el azúcar tiene la granulación uniforme que usamos para endulzar bebidas, café o en otras cosas. En la explicación de la imagen tenemos que vemos las centrifugadoras industriales, el cual son grandes equipos cilíndricos que giran a alta velocidad para separar el azúcar cristalizado. Como quinto punto tenemos en las industrias cerveceras, que este punto del proceso es la fermentación. En la industria cervecera, la operación unitaria protagonista es la fermentación, que es un proceso biológico. Como ejemplo cotidiano que todo el mundo sabe, el mismo principio de fermentación se usa para producir otros alimentos, como el pan, donde la levadura genera gas que hace que la masa suba, o en bebidas como el vino. Como otro punto tenemos el tratamiento de aguas residuales, sedimentación y filtración. Este proceso es indispensable para proteger el medio ambiente y la salud pública, ya que el agua residual contiene partículas sólidas, compuestas orgánicas y contaminantes que no se pueden descargar directamente en ríos o en mares. Un ejemplo es que en las aguas de Quito, el agua pasa primero por sedimentadores circulares y luego por filtros a presión, lo que garantiza que el agua tratada cumpla con normas nacionales e internacionales. Por último, tenemos la industria minera metalúrgica, flotación y liviación, el cual en el sector minero, estas operaciones unitarias son claves para extraer y concentrar metales valiosos de los minerales. Estas técnicas no solo mejoran la eficiencia en la recuperación de los minerales, sino que también reducen el uso de métodos más contaminantes y costosos, aportando a la sostenibilidad de las industrias mineras. Gracias. A continuación, mi compañero. Ahora por último, pues vamos a entrar a lo que vienen siendo las conclusiones de todo lo que se ha hablado. En este caso, pues podemos decir que las operaciones unitarias, pues, son el pilar fundamental de lo que son la ingeniería de procesos, ya que va a permitir transformar lo que son las materias primas en productos útiles. En este caso, pues, su estudio va a facilitar lo que es el diseño, el control y la optimización de los procesos industriales, garantizando así lo que es la eficiencia, seguridad y sostenibilidad, que son sus objetivos principales. También pues vimos que su clasificación abarca una amplia variedad de procesos que ya fueron tratados y en cuanto a su campo de aplicación pues podemos resumir que en la industria alimentaria asegura lo que es la pureza y la conservación de los productos, en la farmacéutica garantiza la pureza de los medicamentos, en la petroquímica y minera pues permite separar, refinar y aprovechar mejor los recursos naturales. Y por último, en el tratamiento de aguas, pues se encarga de proteger el ambiente y también lo que es la salud pública. Pues en pocas palabras podemos decir que dominar las operaciones unitarias no solo es comprender cómo funcionan los procesos, sino también cómo poder hacer más eficientes, seguros y sostenibles, contribuyendo así al desarrollo tecnológico e industrial del país y también así reduciendo los costos y eliminando desperdicios, que es el objetivo de todo ingeniero industrial. Muchas gracias.